Quiero hablarles hoy sobre simetrías y ejes en Bartók. Para eso voy a usar el capítulo 7, el final de mi libro Armonía de los siglos XIX al XXI, y lo primero que vamos a tener que hacer es hablar sobre una concepción errónea que hay al respecto, sobre cómo Bartók usa los ejes de tritonos y de terceras menor, porque realmente no se corresponde en absoluto con lo que Bartók realmente hace. Mi intención y mi idea de empezar contradiciendo lo que se enseña en todo el mundo y en todos los niveles, y lo vemos en videos de YouTube y en apuntes de cátedra, es en realidad porque la fuente principal del análisis tiene que ser la obra misma. Y puede pasar, como de hecho pasa en este caso, que un análisis contradice directamente lo que está haciendo la obra. Entonces lo primero que voy a hacer es explicar muy brevemente, leyendo algunos fragmentos de mi libro, qué es lo que nos enseñan al respecto, y luego vamos a hacer un muy rápido análisis de una de las muchas obras que podríamos hacer. Voy a tomar el primer movimiento de la música para cuerdas, percusión y celestas para ver qué es lo que hace realmente Bartók y cómo podemos usar estos ejes para generar tensión y reposo e intuiciones de habernos ido a un lugar y retornar. Está tan generalizado este tipo de concepciones y realmente tienen tan poco sentido cuando nos cuestionamos sobre ellas y las tratamos de usar como para ver y escuchar, a ver qué es lo que hace Bartók, que vale la pena comenzar hablando de esto y luego hacer el análisis. Voy a leerles entonces. Ejes: alteración de las funciones tonales por las divisiones simétricas de la octava. Hay una noción errónea sobre la manera en que Bartók estructura la armonía de muchas de sus obras. En realidad no solo es errónea, sino que contradice directamente la dialéctica de tensión y reposo de Bartók. Se conoce como sistema de ejes o sistema axial. Tiene su origen en Béla Bartók, un análisis de su música, un pequeño libro de un musicólogo húngaro llamado Erno Lendvai. Esta teoría es una mala interpretación grosera de la manera en que trabaja Bartók, y ninguna persona que la enseñe o la repita sabe de qué está hablando. Está tan extendida y repetida en todas partes, videos de YouTube, apuntes de cátedra, etc., y a su vez tan alejada de la realidad que es necesario explicarla y refutarla para luego poder comprender cómo se usan las simetrías y divisiones de la octava en partes iguales para generar tensión estructural, arcos formales y la intuición de tensión y reposo. La mejor manera de hacerlo es ir directamente a la fuente, es decir, tomaremos como punto de partida el análisis de sus obras. En el sistema de ejes de Lendvai se mezclan dos conceptos incompatibles entre sí: la teoría de las funciones tonales y las divisiones simétricas de la octava. La teoría de las funciones tonales, que tiene su origen en Armonía Simplificada, o la teoría de las funciones tonales de los acordes, de Hugo Riemann, un libro publicado en 1896. La idea de que cualquier acorde diatónico únicamente puede cumplir una de tres funciones básicas, tónica, subdominante y dominante, aparece por primera vez en ese libro. El concepto de las tres funciones tonales lleva a la idea de la sustitución de acordes. Un acorde puede ser sustituido por otro de diferente modo con el que comparte dos notas en común, porque estos tienen la misma función. Esta idea era nueva en el momento. La teoría de las funciones tonales y la sustitución de acordes constituyen las principales nociones de armonía que se han enseñado en conservatorios y universidades de todo el mundo en los últimos 130 años. Como se mencionó en la introducción del capítulo 4, estas ideas emergieron en una época en que la teoría de la música estaba en franca decadencia desde hacía más de 100 años, producto de un pensamiento cada vez más vertical y menos contrapuntístico. Su éxito se debe principalmente a que son reglas mecánicas y fáciles de enseñar y recordar. Aunque no nos permitan penetrar en la esencia de una obra, ni logren explicar cómo las diferentes secciones constituyen una unidad, resultan insuficientes e ingenuas para dar cuenta de la relación de fuerzas y transformaciones que se dan a lo largo de una buena obra tonal. Lendvai toma la idea de las tres funciones e intenta superponerla a una estructura que divide la octava en partes iguales, el acorde de séptima disminuida. Pone al do como tónica y por lo tanto al sol como dominante y a fa como subdominante, como se ve en este ejemplo. Luego expande este ciclo subdominante, tónica y dominante a través de todo el círculo de quintas. Como las funciones son 3 y el círculo de quintas produce 12 tonos, o sea, la escala cromática completa, cada función se repite 4 veces en total a intervalos regulares, como vemos en este ejemplo. El siguiente y último paso consiste en unir a través de líneas rectas los acordes con la misma función.
todos los acordes que están a 3 semitonos de distancia tienen la misma función, y así quedan formados los 3 ejes de tónica, dominante y subdominante. Se esbozan los 3 acordes de séptima disminuida, los únicos que existen. Los acordes que quedan en los polos opuestos, que según esta teoría se pueden reemplazar entre sí, no solo no comparten ninguna nota en común, sino que están a la mayor distancia posible en la que 2 tríadas pueden estar, como se explica en la sección 1 del libro, hablando de teoría neo-riemanniana. Están a 6 semitonos en total. Es importante no perder de vista que la idea misma de la sustitución de acordes y de las funciones tonales parten justamente de asociar acordes con 2 notas en común. Que 2 tonalidades a un tritono de distancia sean equivalentes entre sí y resulte lo mismo estar en do o en fa sostenido es un sinsentido que no resiste la menor crítica. El hecho de que algo tan alejado de la realidad a la que podemos acceder escuchando con sensibilidad las obras en cuestión, haya ganado tanta popularidad es sintomático de la falta de pensamiento crítico y de la superficialidad de la educación musical en nuestro tiempo. En Bartók, las relaciones de trítonos son todo lo contrario a lo que dice Lendvai. Representan la mayor distancia y la mayor tensión estructural posible. La relación de trítono funciona como un reemplazo de la dominante. Desplaza a la dominante, desplaza la tensión a una división simétrica de la octava. Cuando quiere darnos a entender que un sector está en un lugar muy alejado del punto inicial, utiliza justamente la relación de tritono y no sustituye a la tónica. En el libro, para demostrar esto, utilizo un análisis breve de la Bagatela Opus 6, número 2, es una obra de 2 páginas nada más. Acá, como podemos escuchar y saltar a diferentes lugares, vamos a utilizar el primer movimiento de la música para cuerdas, percusión y celesta. Acá tenemos un esquema. Comienza en la, no estrictamente en la tonalidad de la, sino que el sujeto, porque esto es una fuga, va a expandir al la. Empieza y termina en la. Comienza la viola sola como en una fuga corresponde. Y se empieza a expandir radialmente por quintas como también corresponde en una fuga. Las notas que tenemos acá indican el orden de entradas y la nota de comienzo de cada una de esas entradas. Acaba de entrar unos violines en mi. Esta es la segunda entrada. Y la tercera va a ser, lo tenemos aquí abajo en los chelos, en re. Ahora mismo. Se van sucediendo las entradas, vamos a ver que cada vez esto tiene mayor tensión hasta llegar al punto más lejano, que es, como ven, donde coinciden estos 2 círculos, estas 2 quintas que se están dando simultáneamente, quintas descendentes desde la, mi, si, fa sostenido, y quintas ascendentes, la, re, sol, do. A un tritono de distancia, esos 2 ejes van a coincidir donde tenemos marcado el clímax. Ahí, para Bartók, va a ser el lugar más tenso posible. De hecho, ya vemos cómo la tensión está subiendo. Si nos acercamos a donde va a estar la entrada, nos estamos acercando mucho, de hecho acá la tenemos en el compás de 9 octavos, la entrada en mi bemol, ya no vamos a tener una entrada del sujeto de la fuga, sino solamente el mi. Tenemos acá, por primera vez, el triple forte, la máxima amplitud del registro, y además, recién acá en este sector, la entrada de la percusión, el golpe de la gran casa, el bombo, y claramente se escucha con una tensión que no había antes. A continuación van a haber unos glisandos también, escuchemos. Ahora mismo el mi bemol. Es evidente que para Bartók esto no es lo mismo que el principio de la obra y que no está en un mi bemol que reemplaza al la. Se siente que ha atravesado muchísima distancia. Está en un lugar tenso
y se hace cargo de eso porque justamente va a volver al inicio. No va a ser igual la vuelta, pero sí nos va a mostrar una vuelta. Vemos que acá está usando las dinámicas, cuestiones de orquestación, es decir, la entrada de los instrumentos de percusión que está reservada para ese lugar, el platillo y la gran casa. La amplitud máxima del registro, o sea, está haciendo todo lo que está en sus manos Bartók para demostrarnos cómo está en un lugar tenso, no está en la tónica por estar a un tritono, en absoluto. Y luego vuelve de a poco, atravesando en realidad cada una de las entradas de este sujeto, de esta fuga, convergen en este mi bemol y siguen su camino. El que hacía, por ejemplo, si bemol, después va a ser mi bemol, la bemol, sigue por quintas, o sea, hay 12 entradas. Este sector dura mucho menos, esto tiene que ver con la proporción áurea, tiene que ver con colocar el clímax a aproximadamente 2/3 de la obra y no en la mitad. Eso no lo representa este esquema, sí lo representa acá donde puse stretto. Stretto es un procedimiento que ocurre en una fuga, que es tener las entradas más comprimidas, haciendo que esto dure menos. Y entonces vuelven a coincidir en la. Se despliegan 2 ciclos de quintas. Queda dibujada 2 veces toda la escala cromática. Acá es lo que vemos en la figura 8 del reloj de arena. Ahora, cuando vuelve al la, tratemos de ver cómo es. Vamos a pasar más cerca del final. Un detalle espectacular de acá es que como acá vemos una entrada en re. Y esa entrada está por inversión, es decir, es un espejo de las entradas que ocurrían en todo el primer sector. Como dice acá en este texto, de aquí en adelante todas las entradas son una inversión del sujeto. Comienzan y terminan en la misma nota, pero es un espejo. Si antes lo desplegaba hacia arriba, ahora lo despliega hacia abajo, como vemos claramente en esta entrada de los violines segundos en el re. Ya sentimos algo muy diferente de ese clímax. Y acá vemos lo siguiente. Volvemos a tener las entradas en la, donde en los violines 4 esta es exactamente la misma entrada que antes, que el principio de la pieza, y en los violines primeros la misma entrada, pero por inversión, desde la. Tenemos realmente acá simultáneamente por inversión y de la manera original, y acá reserva por primera vez la entrada de la celesta. Claramente acá está, y tanto por el pianísimo como por la dulzura que le da la celesta y por tener las 2 entradas en la de la manera original aquí y arriba por inversión, está volviendo a algo que no es igual a como había empezado, pero sí se siente como el mismo lugar y tiene la misma energía. Aquí. Escuchamos simultáneamente y muy claramente los 2 sujetos. Tenemos un último estrecho, o sea, tenemos entradas de lo que en fuga se llama la cabeza del sujeto, las primeras notas, como acá vemos en este 11 octavos, apenas bien apretadas, eso es el estrecho. Algunas por inversión y otras en la altura original, cada vez lo va fragmentando más, como si esto se fuera deshaciendo. Y al final, en el 6 octavos, termina de manera muy pedagógica desde el la, básicamente resumiendo todo lo que pasó. Se abre desde el la como centro de simetría hasta el mi bemol
y se cierra. No es una tónica en el sentido convencional, es el centro. Y acá resume la estructura, es de donde toda la obra irradia. Si tenemos que hablar de funciones tonales, para empezar, acá claramente esto es un contexto completamente cromático, no está soportando como estructura acá una escala diatónica sobre la que podamos construir acordes triádicos a los que asignarles una función. Y tomé esta como ejemplo, como podría haber tomado realmente varias otras, para ver cómo Bartók hace lo imposible para mostrarnos cómo a distancia de tritono está la máxima tensión, no un reemplazo de la tónica. Esto luego está expandido porque, por ejemplo, en el segundo movimiento está sobre mi bemol y el tercero otra vez sobre la. O sea, como un resabio del viejo primero, quinto, primero, que funciona dentro de este primer movimiento, pero a su vez como estructura global de la obra. Esto un poco sirve como prueba también de que para analizar una pieza, nuestra fuente primaria es escuchar la obra y ver realmente qué está pasando en la obra. No porque alguien nos lo haya dicho o porque esté en un libro, eso necesariamente es real. Y sucede lo siguiente también. El análisis tiene que ser una manera de entender más profundamente lo que pasa en la pieza, no algo con lo que nosotros vamos previamente con un constructo teórico de, a ver, sé porque me dijeron que Bartók trabaja así, entonces trato de forzar eso en la obra. Eso no nos enseña nada sobre lo que pasa en la obra, porque siempre que estamos analizando lo que queremos hacer es aprender sobre composición, es decir, aprender cómo esto está hecho, ¿no? Como que sacarle la tapa y ver dónde están los cables, qué se conecta con qué. Para eso nuestras fuentes principales son las obras, no lo que otra persona haya entendido, que como en este caso es una simplificación, ni siquiera una simplificación, es una cosa muy, muy simple pero a su vez errónea, porque repito, podría haber usado otra obra, como de hecho uso en mi libro también, está más cortita de ver y sirve para analizar aquí, porque tiene solamente 2 páginas. Entonces, esto es algo que sí usa una y otra vez Bartók, y no solo Bartók, Stravinsky, Scriabin, por ejemplo, compositores que trabajan con lo que se llama tonalidad extendida, pero están trabajando acá con algo que en teoría posttonal se llama ejes de simetría. Si les interesa profundizar más en estas cosas, muy pronto, el 21 de junio, vamos a estar comenzando un seminario de teoría posttonal, Pitch Classet, en la que vamos a hablar sobre conjuntos en el espacio cromático y cómo transformarlos y cómo generar coherencia a través de ellos. ¿Qué pasa con la armonía cuando no tenemos escalas y no tenemos acordes? Básicamente lo que está haciendo Bartók acá. Conjuntos totalmente simétricos, ejes, por supuesto, como estuve hablando hoy, transposiciones limitadas y muchas cosas más. En la descripción del video tienen toda la información y los detalles. La inscripción al curso incluye la versión en PDF de mi libro, que es exactamente igual a la que se imprime en Amazon, que publiqué este año, Armonía de los siglos XIX al XXI, claves para navegar el espacio cromático. Y si les interesa solamente el libro, también aquí en la descripción tienen las diferentes opciones sobre cómo conseguirlo, tanto en físico a través de Amazon o en digital a través de mi página. Espero verlos ahí y de todas maneras nos vemos en el próximo video.